En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo octavo, el pecado. Estamos hoy en el quinto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 5 números, del 1865 al 1869, al tema que tiene como título La proliferación del pecado. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1867 al 1869. Número 1867 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo. Claman al cielo la sangre de Abel, el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano, la injusticia para con el asalariado. Este es un número muy impresionante, pero muy actual. Nosotros durante estas catequesis, queridos amigos, hemos visto que hay pecados mortales, hay pecados veniales. El hombre es pecador y así ha sido engendrado. Dice incluso la Sagrada Escritura que el justo peca 7 veces. Pero hay otro sentido de la palabra pecado donde es utilizado de una manera más grave, ¿no? Y en esa gravedad, este número del Catecismo, queridos amigos, nos presenta algo que dice pecados que claman al cielo. Esa expresión es una expresión muy fuerte, como pidiendo que Dios intervenga, que Dios salga al paso de esos pecados que claman al cielo, que Dios venga en defensa de la dignidad del hombre que está siendo atropellada por esta manera de pecar del hombre. Génesis 4, 8, 15. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardia de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y me he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondió Yahvé: al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín, para que nadie que le encontrase le atacara. Este es un texto muchas veces escalofriante que nos presenta la Sagrada Escritura. Primer pecado que clama al cielo: el asesinato.
el no respetar la vida de mi prójimo. El hecho de que un hombre sea capaz de levantar la mano contra su hermano para quitarle la vida es un pecado que clama al cielo. Todos sabemos que lo que más puede hacer sufrir a un padre es ver que dos hijos no se quieran. Esto es uno de los sufrimientos espirituales más impresionantes que se vive en la paternidad. Y más sobre todo cuando ellos ven violencia entre ellos. Imagínate Dios cómo sufrirá el que es padre de todos. Cuando el hombre mata a su prójimo, está matando a su hermano. Dios es padre de todos y por eso el asesinato es un pecado que clama al cielo. Nosotros estamos llamados a amarnos. Y el hecho de que nos matemos entre nosotros mismos es algo terrible para Dios. Por eso despreciamos totalmente cualquier tipo de guerra que exista. Cualquier tipo de violencia que se genere entre los seres humanos unos en contra de los otros. Sin duda alguna, hay pecados de asesinato que son muy, muy graves. Por ejemplo, la sangre del inocente que clama a Dios, que nos recuerda cada vez que mencionamos el pecado del aborto. Porque no hay sangre más inocente que pueda clamar a Dios que la de un bebé en el vientre de su madre que es asesinado. Porque en la guerra los adultos pueden tener un fusil y bien y mal podrían defenderse. Pero en el vientre de la madre, ¿cómo se defiende el niño? El vientre se convierte en un callejón sin salida, donde un adulto genera violencia contra el bebé, donde la legalidad le permite a alguien asesinar. Es tan fuerte el pecado del aborto que la misma Iglesia ha puesto una pena canónica de excomunión al pecado del aborto, como para mover un poco la conciencia, como para abrirle los ojos al mundo, para que no caigamos en este terrible pecado que genera tal gravedad de daño. Esto no quiere decir que otros pecados no tengan pena de excomunión o que sean menos graves, no quiere decir eso. De hecho, no hay una pena de excomunión para el que mata a su padre, porque no hace falta esa pena. Ya nos damos cuenta de la gravedad inmensa que es matar a su papá o a su mamá. Eso no se le tiene que recordar a nadie. Pero en nuestro mundo moderno hay que recordarlo al que mata a su hijo en el vientre. Eso sí hay que recordarlo, porque nos lo están vendiendo como si fuera un bien. Y hay que sacudir las conciencias. Y que esto que estamos cometiendo de millones y millones de niños abortados es una completa barbaridad. Y Dios perdona, pero nos invita también a seguir trabajando para que esto no suceda más. El niño en el vientre de la madre debe de ser la persona más protegida. Pero resulta que hoy es el lugar más peligroso del mundo. Y eso clama al cielo. La iglesia también quiere ser parte de esa voz de Dios que escucha el grito de esos inocentes
Y por eso siempre sale a la defensa de su dignidad. Y por eso la odian y la insultan y nos dicen retrógradas y nos dicen que no estamos con las mujeres y que somos unos machistas y que no importa. Siempre estaremos del lado de los inocentes. Y el bebé que es asesinado en el vientre de su madre es el inocente. Llama la atención también en este texto del libro del Génesis que cuando Caín mata a su hermano Abel, a Caín le entra el miedo de que él pueda morir también, de que pueda ser atacado. Qué interesante este gesto que nos presenta sobre Caín. Tiene miedo. Y Dios advierte, cuidado, el que mate al asesino también es un asesino. De hecho, aquí en los Estados Unidos hay una asociación en contra de la pena de muerte a la cual la iglesia se opone al 100%. Esa asociación se llama No mates a Caín, porque solo Dios es el autor de la vida y solamente Él tiene el derecho para quitarla. Nosotros no somos nadie para quitarle la mano a mi hermano, para ponerle la mano encima a nadie y quitarle su vida, aunque haya cometido una atrocidad. No mates a Caín. El texto del Génesis es bastante claro. Quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Segundo pecado que clama al cielo, el pecado de los sodomitas. El pecado de los sodomitas en Sodoma y Gomorra es haber caído en la depravación. Génesis 18, 20, 19, 13. Dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y su pecado es gravísimo. Porque vamos a destruir este lugar que es grande, el clamor de ellos en la presencia de Yahvé, y Yahvé nos ha enviado a destruirlos. Fijémonos que no se describe con detalle cuál era el pecado de Sodoma. Se habla de un pecado de depravación. Una depravación sexual, todo tipo de prácticas aberrantes. Quizás podría ser el ufanarse del propio pecado, que también es supremamente común hoy. Los hombres les dan premios por pecar. Una cosa es que alguien peque por debilidad y otra cosa es que alguien peque y se ufane de ello y se le premie por eso. Cuando los seres humanos hemos perdido el norte de nuestra vida, poco a poco lo que va pasando es que nos vamos depravando. Por ejemplo, cuando perdemos el norte de nuestra vida sexual, hacemos de la sexualidad, que es una vocación para el amor, hacemos con ella todo tipo de aberraciones. Y hoy en esta sociedad vemos estas aberraciones. La adicción a la pornografía, todo tipo de shows, de orgías, de intercambios de parejas, de experimentos, de juegos, de uso de los animales para la perversión del morbo de los seres humanos. Todo tipo de aberraciones sexuales que están convirtiendo a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, y ya hoy día unos desgraciados quieren hacer también esto con nuestros niños. Se está convirtiendo en una adicción, donde el hombre queda atrapado en una espiral de perversión completa. Y eso es un pecado que clama al cielo.
Tercer pecado que clama al cielo, el clamor del pueblo oprimido en Egipto. Éxodo 3, 7, 10. Dijo Yahvé: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esa tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los givitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ahora pues ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Un pecado que clama al cielo es la opresión de los inocentes. El hecho de que hoy día haya tantos pobres oprimidos es un pecado. Niños explotados, utilizados como mano de obra barata, niños que son llevados a la guerra, de la misma manera que clama al cielo la utilización de los niños en el mercado sexual, la utilización de los niños en la guerra como carne de cañón. Pecados que claman al cielo. Si hablamos de la retribución de justicia, y que Dios hará justicia a cada uno, y que Dios es justo, entonces nosotros no podemos tener una concepción en la que en el nombre de la misericordia de Dios nosotros condenemos a Dios por ser injusto y que dejemos pasar todo este tipo de aberraciones en nuestra vida pensando que Dios tendrá misericordia de todos y ya no. Porque lo que no puede ser es que por una parte le reprochemos a Dios el mal de este mundo y luego le atemos las manos y le impidamos hacer justicia diciendo, pues como Dios es bueno, Él perdonará, tendrá misericordia ante todas estas aberraciones. No, precisamente porque es bueno, Dios es infinitamente justo. Porque la justicia es la santidad y la santidad es la bondad. Por eso hay pecados que claman al cielo y Dios sale a la defensa, igual que salió a la defensa de su pueblo que estaba oprimido. Y tenemos que dejar que Dios nos defienda. Cuarto pecado que clama al cielo. El lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano. Éxodo 22, 20, 23. No maltratarás al forastero, ni le oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. No vejarás a viuda ni a huérfano. Si le vejas y clama a mí, no dejaré de oír su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Estos pecados que claman al cielo despiertan la reacción indignada de Dios. Y Dios tarde o temprano siempre saldrá a la defensa del débil. Aquí en los Estados Unidos vemos cómo están llegando grupos y grupos de inmigrantes, muchos de ellos pobres, débiles. Y nosotros podemos caer algunas veces en el pecado de la crueldad. Y Dios nos dice, ten cuidado, que extranjeros fuisteis vosotros en Egipto. Por eso en vez de cerrar nuestra puerta, tenemos que estar siempre con nuestra puerta abierta a acoger al que llega. No necesariamente digo que lo metas en tu casa, pero a acoger al que llega es siempre a tener una mano amiga para él, sea quien sea y de donde venga. Acuérdate
que fuiste extranjero en Egipto. ¿Te recuerdas cuando eras tú inmigrante indocumentado? Cuando llegaste hace 20 o 30 años, cuando no hablabas inglés, cuando no tenías licencia de conducir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que te dolía tardar en conseguir un trabajo? ¿Te acuerdas incluso lo mal que se pasaba cuando después de trabajar tanto te pagaban tan mal o incluso no te pagaban? Te maltrataban y te despreciaban, ¿te acuerdas? Eso no se puede olvidar, que eras esclavo en Egipto. Todo esto tiene una actualidad tremenda en nuestra vida en el día de hoy. El lamento del niño huérfano, Dios lo escucha. Es más, el lamento del niño de padres divorciados, Dios lo escucha. Ese sufrimiento que Dios escucha todas las veces, ese niño que llora en su cama porque ha visto la pelea entre sus padres. Ese niño que llora en su cama porque tiene que tragarse el que su madre le presente a su nuevo novio o que su padre le presente a su nueva novia. Y además, somos tan crueles que le mandamos a un psicólogo para que acepte la nueva situación de sus padres. Ese lamento silencioso, ese lamento y ese llanto de los inocentes clama a Dios. Quinto pecado que clama al cielo: la injusticia contra el asalariado. Deuteronomio 24, 14, 15. No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Le darás cada día su salario, sin dejar que el sol le ponga sobre esta su deuda, porque es pobre y para vivir necesita de su salario. Así no apelará por ello a Yahvé contra ti, y no te cargarás con un pecado. El hecho de que haya fortunas enormes que han sido amasadas, fraguadas a costa de la pobreza de muchas personas, de sus salarios miserables que reciben los empleados, es un pecado que clama al cielo. De la misma forma que el pan se amasa con harina, también esas fortunas enormes se amasan a costa del sudor de los pobres. Y eso es un pecado que clama al cielo. Y nosotros cristianos estamos llamados a transformar esa situación. No tenemos nada en contra de que una persona tenga fortuna, al contrario, si Dios te dio esa capacidad, ten tu fortuna, porque de tu fortuna comemos muchos. Pero sé justo y no te aproveches del débil, no te aproveches del jornalero, no te aproveches del humilde, no te aproveches del pobre. Sé justo y Dios te recompensará, porque no te cargarás con un pecado. Dicho esto, da un paso más el catecismo y nos propone el número 1868 que dice: el pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos, participando directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene la obligación de hacerlo, protegiendo a los que hacen el mal. Pues esto es un número impresionante, con muchas aplicaciones, queridos amigos, en nuestra vida práctica. La responsabilidad que tenemos por los pecados cometidos por otros.
El hombre no solo no debe de pecar, sino que tampoco debe cooperar con el pecado de su hermano. Dios nos pone en situaciones concretas en las que podemos llegar a tener un pecado de colaboración formal o material. Esto es importantísimo. Estas son las distinciones que la teología nos enseña. Por ejemplo, ¿quién es el colaborador formal? Es aquel que tiene la misma atención del que está en pecado. Por ejemplo, yo le presto dinero a alguien para que vaya a abortar a su bebé. Eso es una cooperación formal. Yo le llevo en mi coche a la clínica para que aborte a su bebé. Eso es una cooperación formal con el mal. Aquel que fabrica drogas y que dice, yo estoy en contra de la droga. Es más, yo nunca usaría esa porquería, pero la fabricas, pero la vendes. Eso es colaborar con el mal. Estás pecando gravemente, aunque no la consumas. Y estás matando miles y millones de jóvenes por todas partes del mundo con tu porquería. Y no puedes decir que porque no la consumes no tienes pecado. También está la colaboración material. Por ejemplo, un dependiente y alguien supuestamente alcohólico que le pide al dependiente que le consiga una botella. En esta vida no únicamente no debemos pecar nosotros, sino ser valientes para no colaborar con el mal del otro. Si yo sé que soy alcohólico, que es alcohólico mi hermano, no le puedo comprar la botella. Eso se aplica incluso en la gula. Las personas que comen y comen y comen sin desmedida, siempre los doctores dicen, la culpa es de aquel que va y se la compra. Esa gula, yo que voy y la compro, soy quien la está acolitando. O el caso de la enfermera que asiste a un aborto o el médico que practica el aborto. Ella no lo provoca o él no lo provoca, pero sí que tiene la obligación de objetar y de no colaborar en ese pecado. Puede decir no. Y puede ocurrir que por decir no va a perder su trabajo. Claro que puede. ¿Y entonces qué haces? Y ahí es donde entra la voz de la conciencia y dice, yo tengo que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero muchas veces se traiciona a Dios por conservar el trabajo. Al final de la vida, ser cristiano es abrazar la cruz. Y el no pecar, el no ofender a Dios supone una implicación definitiva en nuestra vida a costa de muchas cosas, a costa de muchos sacrificios, incluso de la pérdida de un trabajo, incluso del rechazo de la sociedad en general, incluso el repudio de los que se creen políticamente correctos con sus aberraciones. Pero para nosotros es santidad. Tampoco debemos proteger al que hace el mal. No matarlo, pero no lo podemos proteger. Hay una responsabilidad enorme de culpabilidad que podemos tener cuando protegemos a un delincuente. Por ejemplo, yo sé quién asesinó a una persona y no lo denuncio. Uno tiene la obligación de denunciar. Si Dios ha querido que tú sepas determinada situación mala, es para que seas profeta. Pero no te puedes llenar de miedo y que el miedo te haga decir, yo no denuncio, no sea que me pase algo, yo no me quiero meter en ningún lío. Y te quedas en tu conciencia, amordazando tu conciencia
muchas veces incluso protegiendo al que hace el mal. Eso pasa mucho, lo escuchamos muchas veces en los temas de abusos contra los niños. La gente se calla y no dice nada, sabiendo que el abusador del niño está en la propia casa. Y ahí, la pobre víctima, por el miedo de su papá, por el miedo de su mamá o por el miedo de su hermano que sabe la situación, pero no quiere denunciarla, la pobre víctima es cada vez más víctima, ese inocente. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el último número, 1869, que dice: así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros. Hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico, constituyen un pecado social. Cosa tan impresionante esta. Está claro que, en un sentido propio, el pecado es un acto de la persona, porque es un acto libre de la persona individual. Yo soy el que peco. Peca la persona. No peca el condado, tampoco peca el Estado, tampoco peca la familia, ni el partido político. No, peco yo. Es individual. Pero es verdad que nosotros estamos condicionados muchas veces por factores externos, por costumbres sociales, o incluso por lo que todo el mundo hace. Tendencias y costumbres que nos marcan mucho, pero no nos determinan. Y estos factores externos nos marcan mucho y nos pueden condicionar de una manera grave y acaban por conducirnos a donde no queremos. Y muchas veces terminamos siendo cómplice de ello. A esa complicidad se le llama pecado social, donde todos saben que eso es pecado, pero nadie dice nada. Y terminamos pecando socialmente todos. Y frente a esas estructuras de pecado social, se hiere profundamente la libertad del hombre. Y nosotros cristianos estamos llamados a luchar por la libertad. Cuando hablamos de pecado social, es reconocer que tenemos una solidaridad humana de la que somos responsables. Es decir, que haciendo determinadas cosas puedo estar influyendo para que otras personas lo tengan más fácil o lo tengan más difícil para pecar. Por ejemplo, un profesor en un salón de clase. Con tu clase, tú puedes hacerle la vida más difícil o la vida más fácil a tus alumnos. Tú puedes incitarlos a que la vida sea para vivirla dignamente, o tú puedes incitarlos para que la vida sea vivirla como un desastre. Tú le puedes decir a tus alumnos que la marihuana está bien, que no pasa nada, que eso es deporte, que eso es para distraerse, que eso es para desestresarse, o tú les puedes decir: no hagas esto porque vas a estropear tu vida, porque es una droga, porque te hace daño, porque vas a destruir tu vida, tu familia, tus amigos, tu salud. Tú puedes hacer en un salón de clase la vida mejor o la vida peor de una persona. Es una responsabilidad que tengo como maestro. Puedo incitar al pecado o puedo poner una barrera. Puedo unirme a la estructura social que me está obligando a echar a perder a esos jóvenes, a esos niños, o puedo yo poner una barrera a esa estructura social de pecado. Nosotros no estamos aislados del mundo.
pero somos libres para poner las barreras de aquello que nos incita el mal. Por ejemplo, un ingeniero por intentar que la empresa sea más productiva puede imponer un horario tremendo a sus trabajadores, una exigencia que sea muy difícil de cumplir, y con esa exigencia de tantas horas de trabajo está impidiendo el desarrollo de la vida familiar de sus empleados. Eso es un pecado estructural. Los terribles horarios que se manejan para que las familias no puedan convivir. Eso se puede aplicar a la escuela, a la nación, a las instituciones en las que nos movemos. Y nosotros estamos llamados a combatir esas estructuras de pecado. También el ingeniero, también los que construyen podrían decir, bueno, para ganar más dinero vamos a usar materiales más malos. Al fin de cuentas, todo eso queda enterrado y nadie se da cuenta. Pero después de un tiempo esa estructura se va a caer y va a matar a 100 personas ahí. Qué pecado más grande, ¿no? Qué irresponsabilidad social. Eso lo aplicamos a todo, queridos amigos, y quedamos sorprendidos. Nosotros, en conclusión, estamos llamados a romper con todas las estructuras de pecado social que están esclavizando al hombre hoy. Y la única manera de romper esas estructuras es mirando a Jesucristo en la cruz.